cordial saludo, estudiantes del Salazar y Herrera. Quiero iniciar este periodo especial pues con una serie de charlas y conversaciones, si se puede el término, a pesar de la virtualidad, acerca de los últimos acontecimientos que se están presentando en el mundo. Entonces vamos a ir juntando todo el devenir de la asignatura con los últimos acontecimientos hasta encontrarnos en un punto preciso que nos va a ayudar a comprender mejor el propósito de la asignatura y las situaciones que están convergiendo en un mundo multipolar, complejo y que de alguna manera está representando y está avivando nuevos fuegos eh, para generar situaciones poco deseadas, eh, como son las guerras, por ejemplo. Es indiscutible. Entonces, vamos a ver cómo se propone. Vamos a iniciar con esta semana. Listo, entonces voy a cerrar el video. Cámara, me voy de por aquí y vamos a mirar entonces esta primera situación. Esta semana, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ella es demócrata. Ella hizo un periplo pues por China, por Asia, y dentro de sus escalas incluyó a Taiwán. Y resulta que Taiwán es un territorio entonces especial, si cabe el término, y tiene un propósito muy particular frente a la reclamación de un país que se llama China. Es decir, China está entonces muy enojada, mucho enojadísima porque Nancy Pelosi, como les digo, entonces fue y visitó este territorio. Resulta que este territorio no tiene un propósito particular, no tiene un reconocimiento especial dentro de la ONU. Este es el país. China considera que esto es parte de su territorio, por lo tanto, la visita, en caso de haberse realizado, debió haberse hecho entonces a Beijing o Pekín, que es en este caso la capital china, desconociendo todo tipo de tratados y desconociendo pues todas las la legislación y la legalidad que existe al respecto. Entonces, esto ha enfurecido totalmente a las autoridades chinas, que consideran el territorio de Taiwán como parte inalienable de su territorio. Obviamente enfureció a los gobernantes de Pekín, en este caso a Xi Jinping, que es el presidente de esta nación, y le advierte entonces a Washington que hey, están jugando con fuego, listo, y que se van a quemar, que la respuesta es contundente, y estamos mirando entonces ahora los ejercicios militares, navales, de bloqueo y de ejercicios alrededor entonces de esta isla llamada entonces Taiwán. Y vean ustedes por acá unos islotes, ¿cierto?, que son parte de este territorio y que se considera entonces, como les digo, parte de la unidad china, que la ha reclamado desde hace mucho tiempo. Y así entonces se han establecido unas nuevas líneas rojas
de estas naciones, sobre todo, pues básicamente no es ni siquiera Taiwán, es entre China y Estados Unidos, que son en este momento las dos mayores potencias que hay en el mundo. Listo, entonces esto es pues completamente preocupante para lo que está sucediendo hoy día y las situaciones entonces a las que nos estamos viendo abocados hoy en día. China estuvo bajo el territorio perdón, Taiwán, la isla, estuvo, o China nacionalista, ya veremos por qué, estuvo bajo el dominio chino desde 1683 hasta 1895, durante la dinastía Qing. En 1895, en la guerra sino-japonesa, el país se vio obligado a ceder este territorio a Japón. Japón, miren acá, en esos años Japón era una potencia y durante mucho tiempo este país ocupó parte de China, parte de Mongolia, todo hasta por acá, hasta estos lados, y esto fue causa y es causa de reclamaciones de China. Hoy en día China no es lo mismo que fue en estos años de pobreza y de nada, era un país de nada, campesinos, agrario, y que no tenían ningún poderío. Hoy en día, en términos cuasi reales, es la primera potencia del mundo en términos de Producto Interno. Claro, es que se ha acelerado el proceso de industrialización de este país y contemos también que son 1.400 millones de habitantes los que hay en este momento en esto. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, China estaba por el lado de los aliados, ya hablaremos de los aliados más adelante, y tuvo el consentimiento de Estados Unidos y del Reino Unido para gobernar la isla. Resulta, resulta que esto, en ese momento estaban los gobernantes chinos, eran básicamente vasallos de los dictados sobre todo del Reino Unido. El Reino Unido estuvo gobernando hasta 1987 más o menos Hong Kong, que era un área especial, de un distrito especial británico enclavado en este país. Esto fue, digamos, mediante tratados y libre, se lo entregó a China en 1987, que ya es una unidad, son unas regiones especiales junto con Macao. Resulta que en los gobernantes chinos de esos años, Chiang Kai-shek, entregados a los intereses de Occidente, entonces, claro, les convenía. Pero con la gran marcha de Mao Zedong, que fue gobernante chino durante 3 décadas, con la gran marcha del pueblo que la llamó, lograron tomarse Pekín y era un ejército del partido y ejército comunistas en una guerra civil en 1949. Resulta que con esto los gobernantes nacionalistas salieron para Taiwán. Entonces, de Pekín, Taiwán se convirtió en la república, ¿cierto? En la república de China y hoy en día pues Taiwán. Y allí estuvieron gobernando. Mientras tanto, Mao Zedong gobernaba todo este país y lo reorganizaba bajo los dictados entonces de la República Popular China. Se concentraron en organizar el país, en tratar de sacarlo del mundo agrario para volver entonces luego a recuperar Hong Kong y Macao, que eran en ese momento pues los objetivos principales. Luego iban por Taiwán, esa es la idea, de ir por esto. Y entonces estas regiones administrativas ya hoy en día son parte de China y China ha declarado siempre una sola China.
Entonces, China nacionalista y China continental no existen. Existe una sola China hasta el momento. Inclusive, mm, mm, son un gobierno de Taiwán, tiene un gobierno pues elegido democráticamente, tienen constitución, tienen un ejército que consta más o menos de 300.000 activos en sus filas. Es la 21ª potencia económica mundial, líder, pues todos lo sabemos, en la industria de los semiconductores. Listo, que es, digamos, su fuerte. China considera entonces a Taiwán como una provincia rebelde. Nunca la ha reconocido. La ONU no reconoce a Taiwán, reconoce a China. China tiene un puesto permanente en el Consejo de las Naciones Unidas y esto es puesto permanente, como les digo, y entonces no, es un solo país e incluye a Taiwán. Listo, por este lado. Entonces, su gobierno se considera ilegítimo y allí es una cuestión entonces que ha sido permanente debate y permanente obsesión para tener un solo régimen. Ahí, entonces, cualquier país que establezca relaciones con Taiwán, automáticamente es, rompe relaciones con China. Es decir, si en este momento, por ejemplo, Taiwán, solo hay 13 países que lo reconocen, no más. El resto de las 189, 200 naciones que comprenden el mundo tendrán entonces, han establecido relaciones con la China continental, pues, si la quisiéramos llamar de esa manera. No han descartado, por las buenas han tratado de negociar para conformar un solo país, pero ellos no descartan en ningún momento la fuerza para que esta provincia que ellos consideran rebelde forme parte de un solo país. Ahí es donde está el problema y donde está el meollo del asunto. Ese es el problema. Después de 38 años, entonces, de régimen de un partido único que estuvo el Kuomintang, que era el partido de Chiang Kai-shek, ese es un periodo larguísimo bajo ley marcial. En los 90, Taiwán, perdón, experimentó pues reformas democráticas y aperturistas. Entonces hubo elecciones y así en los últimos años, digamos que se han ha distanciado abiertamente desde China. Han tratado de mejorar en los últimos años el Kuomintang, que fue el partido inicial, han tratado de establecer mm, mm, relaciones nuevamente entre los dos países. En 2016, la actual presidente Tsai Ing-wen del partido opositor al Kuomintang, del Partido Progresista Democrático de Taiwán, digamos que intentaron, ella ha sido abierta opositora a establecer o a restablecerse nuevamente en líneas con China. Entonces, es, digamos que el punto de quiebre, o son o no son. Eso es lo que ha pasado en estos últimos años y para acabar de ajustar eh, esto, los dos partidos en Taiwán, o digamos que tratan, ¿cierto? El Kuomintang ha sido más de la reunificación. El partido que está mandando en este momento, ese partido no quiere, desde ningún punto de vista, que sea un solo país, independiente, absolutamente en todo. Listo, ahí está. Entonces, el gran problema. Se pueden establecer plebiscitos y, bueno, digamos, todo tipo de modelos para tratar de restablecer una sola nacionalidad, ¿cierto? Una nacionalidad china. Pero en teoría, los habitantes de Taiwán quieren permanecer así, independientes, nada.
Las Naciones Unidas dejaron de reconocer el Estado soberano de Taiwán en 1971. Desde entonces, desde entonces, desde entonces, el número de países que han establecido lazos bilaterales pues, con la República de China en detrimento de la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, ha ido en aumento. Solamente pues 13 naciones y el Vaticano tienen vínculos con Taiwán en lugar de China. Consecuencias. Ahí está el problema. Entonces, esa visita, es, digamos, desde 1997, la visita de un más alto funcionario de representante de los Estados Unidos, desde Newt Gingrich, ¿cierto? Entonces China, como les decía, estaba en proceso de anexión, de organización, reorganización de los estados, de su estado, perdón, y por lo tanto, pues digamos que en ese momento nada, pues no podía sino enojarse. Pero hoy en día, este país, entonces, si uno lo mira, vamos a mirarlo por acá, China ¿cierto? China así nomás, una miradita en Wikipedia. Entonces, vamos a una pequeña mirada. Listo, es una unitaria, una república, pero este país es hoy en día eh, eh, enorme, con una economía gigantesca, eh, absolutamente multimillonaria, con tal vez, digamos que mira, población total, puesto número 1, censo, Producto Interno Bruto, puesto número 1, es decir, el Producto Interno per cápita es el segundo puesto detrás de Estados Unidos, índice pues de desarrollo humano, coeficiente Gini, ¿cierto? Está en el término medio, ha sacado muchísima gente, muchos millones de personas de la pobreza, con esas enormes áreas tecnológicas que ha desarrollado en, en, en su vasto territorio, es el tercero detrás de Rusia y Canadá. Es el tercer territorio en cuanto a extensión territorial se refiere, y el cuarto en cuanto a extensión total, considerando las aguas territoriales. Entonces, listo, en ese momento se tragaron pues la molestia y bueno, se dejó. Ahora, hoy en día digamos, es un país mucho más rico, más armado y dispuesto a cualquier cosa. Entonces, no tienen derecho, según China, como una provincia rebelde, y así se ha interpretado siempre. Se opone y ha advertido reiterativamente que no dudará en adoptar medidas contundentes a esto, al respecto. No acepta ese tipo de visitas y han estado entonces estableciendo maniobras militares, y las consecuencias las estamos viendo inmediatamente. Un mundo más caliente, un mundo con más problemas, ha aislado de alguna manera un poco más los sectores, ¿cierto? La isla como tal, con su armada. Entonces han hecho ejercicios militares con fuego real, y por lo tanto hay nuevas sanciones, y esto no tiene pues, no tiene ahora, no la tiene fácil en este momento. Esto a Estados Unidos le interesa esa independencia, porque si tiene allí bases, esta sería la primera base para un enfrentamiento que, desde mi punto de vista, es inexorable. Dos países enfrentados como están enfrentándose hoy en día, China y Estados Unidos, sería una primera, imagínate, a 160 kilómetros, una base militar para enfrentarse a China en un hipotético enfrentamiento y en una hipotética guerra. Entonces, esto sería, digamos, Japón, Corea del Sur y Taiwán, en algo Filipinas. Esta cadena de islas, ¿cierto? Sería la primera línea
para aislar este territorio en una eventual guerra. Y así se ha convertido entonces en un punto calientísimo para esto que nos estamos viendo en una posible, en un eventual conflicto bélico que de alguna forma no lo descarto y no lo veo muy lejano. Es grave, es muy grave lo que ha hecho Nancy Pelosi, digamos, es alborotar un avispero. Por el momento, China es una nación milenaria, y han desarrollado cultura muy fuerte, y lo único que queda por esperar es que no vaya más allá de unos ejercicios militares, pero en algún momento, esas dos grandes potencias, China y Estados Unidos, se verán entonces enfrentados precisamente por ser las mayores economías en este momento del mundo, y donde juegan entonces unos nuevos actores y unos nuevos intereses y unas nuevas potencias y unas nuevas posibilidades. El mundo es multipolar, el mundo ha cambiado. No es este el único país que está mandando, y por lo tanto hay unos intereses muy grandes enfrentados en este mundo. Lo veremos, lo veremos. Posiblemente a ustedes les toque ver ir cada vez más inexorable ese enfrentamiento entre los dos países. Muchísimas gracias, y bueno, estaremos entonces en la próxima charla para que miremos cómo vamos avanzando en este mundo con un nuevo conflicto. Muchas gracias.